Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las aplicaciones de la impresión 3D y la generación de modelos por computadora en el área de la pediatría. Para comenzar, hablemos un poco de estadística. Las malformaciones congénitas son la segunda causa de muerte pediátrica en nuestro país. Entre ellas podemos incluir como principales la anencefalia, la espina bífida, anomalías en las cámaras y válvulas cardíacas, así como anomalías en esófago, intestino, entre otras. Otras causas de muerte pediátricas incluyen accidentes, tumores o causas perinatales. Como podemos ver, las enfermedades congénitas involucran un gran porcentaje de los niños que se encuentran afectados en México. Dentro del contenido que vamos a analizar el día de hoy, primero hablaremos sobre qué es la pediatría, para posteriormente hablar acerca de los retos que tiene que enfrentar día a día esta especialidad. Por último, veremos las soluciones diagnósticas y analizaremos 4 casos de estudio de aplicación en diferentes áreas de la pediatría. Primero que nada, hablemos acerca de la especialidad. La pediatría es el estudio, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, trastornos y del desarrollo general de los niños desde su primera etapa de crecimiento hasta la adolescencia. Aquí estamos hablando desde que es un recién nacido, pasando por neonato y lactante, hasta llegar a preescolar, escolar, preadolescente y por último adolescente. En esta espectro de edades hablamos desde los 0 años hasta los 14 a 18 años del paciente, dependiendo del país en el que éste se encuentre. La pediatría como tal posee muchas subespecialidades. Esto es debido a que la pediatría abarca todas las especialidades médicas que usualmente vemos en los adultos, como lo son la cardiología, la neurología, especialidad maxilofacial, oncología, ortopedia, etc. Aquí analizamos todas estas especialidades desde un punto de vista de microcirugía, debido a que estamos hablando de niños. Asimismo, la mayoría de estos trastornos van a requerir de cirugía para poder ser enfrentados. Muy bien, ya que podemos entender lo que es la especialidad de la pediatría, hablemos sobre los retos que ésta enfrenta. Primero que nada, existen muchas razones por las cuales un niño puede ir a cirugía. De hecho, más del 20% de los pacientes de estas etapas en nuestro país tienen que entrar a una cirugía. Esto es debido a diferentes causas, como lo son los defectos congénitos, es decir, defectos desde el nacimiento, así como una resección de tumor de carácter benigno o maligno o en diferentes sistemas, un trasplante de órganos debido a alguna infección, enfermedad o trastorno que está afectando algún sistema, o cirugías generales, principalmente por accidentes o infecciones de carácter un poco menor a necesitar un trasplante de órganos. Además, uno de los principales, y no es que el mayor reto de la pediatría, es que estamos hablando de microcirugía. ¿Esto qué quiere decir? El paciente es pequeño. Es por esto que los detalles, las estructuras y todas las partes importantes se encuentran más pequeñas que si tratáramos a un adulto. Por ende, es un poco más complicado el poder descifrar el acomodo, cuál será el ángulo y de qué manera el médico puede abordar el problema sin tener que comprometer alguna estructura importante que pueda hacer algún efecto negativo en el tratamiento de nuestro paciente. Otro problema es que los pacientes pediátricos están sujetos a cambios debido a su crecimiento. Es decir, estos pacientes se encuentran en una etapa de desarrollo. Por ende, un paciente que vimos a 1 año de edad, 6 meses después, 1 año después, se encontrará diferente en tamaño, incluso en la evolución de la patología como tal. Es por esto que con estos pacientes, si se tomaron imágenes médicas o se hizo un diagnóstico cuando tenía cierta edad, 6 meses después, 1 año después, va a ser necesario volver a llevar a cabo todo este proceso debido a que el paciente habrá cambiado. Se va a tener que ajustar conforme el paciente vaya creciendo. Otro reto es que abarca todas las especialidades. Cuando un paciente pediátrico tiene un problema, usualmente va a un pediatra y este lo localiza con algún pediatra de una especialidad en específico. Esto puede ser un problema, ya que se necesita de mucha especialización para poder llegar a ser este tipo de especialista. Otro reto importante es que los pacientes son frágiles. Entonces es necesario tener mucho cuidado en cómo abordamos el problema para no afectar su crecimiento a su etapa adulta y no llevarle complicaciones de ningún tipo.
Ya que bien hablamos un poco acerca de los retos, hablemos acerca de las soluciones. ¿Cómo es que la tecnología 3D puede ayudarnos a sobrellevar esta parte de la pediatría? En el primer caso que estamos viendo en pantalla, hablaremos específicamente sobre el software en 3D. Las cirugías en lactantes con hendidura de labio y paladar son de las más comunes debido a que es una malformación congénita que se presenta con mucha frecuencia en pacientes. Aquí lo que se hizo fue hacer un modelo en 3D de uno de los pacientes para poder hacer un estudio de cómo se debía de estimular el crecimiento óseo y en qué dirección debía hacerlo. A partir de esto se pudo ya moldear el hueso para aprovechar que el paciente estaba creciendo y poder cerrar estos defectos congénitos que él poseía. Aquí el software tiene la ventaja de que con cada iteración que se hace, es decir, cada vez que el paciente va a hacerse estudios para ver cómo va el desarrollo de su problema, esta información se guarda. Esta, a su vez, sirve para futuros casos para ver cómo sería el desarrollo del paciente desde el inicio del tratamiento hasta el final y asimismo el poder mejorar las técnicas para pacientes en el futuro. De esta manera aprovechamos la tecnología 3D para hacer un análisis más completo de las posibilidades que puede utilizar el médico para poder tratar diferentes trastornos. Ya hablando de la impresión 3D como tal, aquí podemos ver un caso de estudio en pantalla de un paciente al cual se necesitaba colocar un implante coclear. Para poder hacer la colocación de este implante, el médico necesitaba hacer un fresado del hueso temporal para poder introducir el implante coclear. Aquí es muy importante que el médico tenga en claro que es un procedimiento delicado y que se requieren de ciertas habilidades. Habilidades como el conocer en qué ángulo se debe de hacer la incisión, en cuánta fuerza se debe de colocar, cuál es la mejor manera de hacerlo, la técnica como tal para realizarlo. Y este es un tipo de procedimiento que se puede facilitar utilizando la tecnología en 3D. ¿A qué se refiere esto? Aquí entra la parte de la práctica prequirúrgica. Con estos modelos de hueso temporal, el médico es capaz de hacer el procedimiento 1, 2, 3, cuantas veces sean necesarias. En la primera vez, el médico se dio cuenta de que el ángulo por el cual estaba abordando el hueso temporal del paciente no era el indicado. Entonces echó a perder ese modelo, pero ahí pudo obtener el conocimiento de que ese no era el ángulo apropiado en un modelo en lugar de hacerlo en un paciente real. Esto es de suma importancia debido a que el paciente no sufrió consecuencias, sino que obtuvo un beneficio. Ya después de probar diferentes maneras y de tener el mejor ángulo para tratar, el médico pudo hacer la cirugía y todo salió como estaba planeado. Aquí podemos ver la importancia de que el médico practique, estudie y analice y pueda ver cómo debe de abordar el problema. Ahora, para poder ejemplificar esto en diferentes especialidades, vamos a analizar 4 casos de estudio de aplicación enfocadas en diferentes subespecialidades de la pediatría. El primer caso de estudio es de maxilofacial. Esta es una paciente femenina de 2 años que presenta una displasia frontonasal desde antes de su nacimiento. Esta patología incluía anomalías que afectaban la frente, los ojos y la nariz de la paciente. A su vez, esto podía traer complicaciones posteriores en su respiración y en su campo de visión. Aquí lo que se hizo fue realizarse una impresión 3D del cráneo de la paciente. A partir de esta impresión en 3D, los médicos fueron capaces de determinar las trayectorias de los cortes que tenían que realizar en la paciente para poder acomodar los huesos de manera que esta displasia se pudiera resolver. Es decir, darle a la niña una funcionabilidad de todas sus estructuras, así como una apariencia estética más apropiada. En la primera foto podemos ver a la paciente antes de la cirugía. En la segunda vemos ya el modelo y el cómo lo cortaron y lo modificaron. La ventaja es que si cortaban mal este modelo podían volver a imprimir otro y podían analizar diferentes trayectorias antes de tener que involucrar a la paciente. Y ya en la última podemos ver a la paciente con su gran sonrisa y su reconstrucción. Como podemos ver, los ojos están más alineados, la nariz ya está en una posición correcta que le permite hacer su respiración sin ningún problema. El siguiente caso de estudio es de neurología. Aquí estamos hablando de un paciente masculino pediátrico que nació con una deformación congénita arteriovenosa de la vena de Galeno.
La vena de Galeno usualmente desaparece en las últimas etapas de gestación, por lo que cuando el paciente nace, esta ya no existe. Sin embargo, cuando existe esta malformación congénita, hay una separación del flujo sanguíneo y hay un retorno venoso incrementado, por lo cual la sangre que llega al cerebro no es suficiente para nutrirlo con oxígeno. Entonces el corazón comienza a acelerarse. ¿Por qué? Porque hay una exigencia por oxígeno por parte de este órgano. Esto a su vez puede provocar problemas neuronales y a la vez cardíacos. Para hacer el abordaje de esta cirugía, los médicos utilizaron un modelo anatómico del área venosa y arterial donde se iba a trabajar. El tratamiento usual para corregir este problema consiste en la embolización de la parte afectada. Es como obstruir este vaso sanguíneo para que la sangre ya no pase por él. Entonces, con este modelo anatómico se pudo hacer la práctica quirúrgica cuantas veces fue necesario hasta que el médico se sintió seguro y confiado del procedimiento que iba a realizar. De esta manera, la embolización se llevó a cabo de manera satisfactoria y el paciente pudo recuperar su irrigación normal. El siguiente caso de estudio es del área renal. En este caso tenemos a un paciente masculino de 2 años de edad en el cual se observó desde su nacimiento que tenía problemas renales. Con el pasar de los años se estuvo buscando algún posible donador para poder sustituir este órgano que se encontraba afectado. Sin embargo, el único donador compatible que se encontró fue su papá. Aquí entra una problemática muy específica. Este es un caso muy específico debido a que se tenía que hacer un trasplante de órgano de un paciente adulto a un paciente pediátrico. Como pueden imaginar, aquí entran en consideración muchísimos problemas hablando de anatomía. El principal era el tamaño. Es un órgano de adulto de un tamaño superior al que tiene, a la cavidad que tiene el pequeño, por lo cual era necesario encontrar una manera de acomodar el órgano sin que afectara al paciente y que se pudiera hacer una distribución de todas las estructuras internas del mismo para que el órgano estuviera protegido dentro de su cuerpo. Para poder llevar esto a cabo, se hizo una impresión de 2 modelos anatómicos. Uno del órgano del padre, que cabe mencionar que su órgano tenía una condición en la que era de un tamaño más grande al de un adulto normal, para complicar un poquito más las cosas. Y además se hizo una impresión de la cavidad del pequeño. A partir de estos 2 modelos, los médicos comenzaron a planificar, a acomodar, a subir, a bajar, como fuera necesario para poder hacer este acomodo. Al final, encontrando una manera de realmente colocar el órgano del padre en el hijo. De esta manera, permitiéndole tener un órgano sano para poder hacer la función del riñón. Nuestro último caso de estudio es de cardiología. En este caso tenemos una paciente femenina de 5 años de edad que está diagnosticada con un arco aórtico doble. Como se puede ver en la primera imagen, un arco aórtico doble sucede cuando el arco aórtico se bifurca y empieza a envolver la tráquea y el esófago, presionándolos. Con el paso de la sangre existe una presión sobre estas 2 estructuras afectando la respiración y la deglución del paciente, es decir, su capacidad para deglutir. Es una condición muy delicada debido a que es necesario hacer una operación en un vaso sanguíneo muy importante, que es la aorta, por la cual pasa una gran cantidad de sangre que si se hace de manera errónea puede llevar a un choque hipovolémico. Aquí en este caso, los médicos a partir de sus imágenes médicas pudieron realizar un modelo anatómico. El paciente se vio sometido a una cirugía después de que el médico lo tuvo en sus manos, jugó con él, analizó los diferentes escenarios y los diferentes ángulos a tratar. Incluso el caso de estudio menciona que el médico cargaba el corazón todo el tiempo, lo ponía en su mochila, en su bolsa y cuando tenía 5 minutos, 10 minutos libres, lo sacaba y jugaba con él en sus manos hasta que encontró la manera de solucionar el problema. Ya una vez que pudo encontrar esta manera, también fue capaz de decirle a los padres cómo es que iba a resolver este problema. Tomó el corazón, se los dio en sus manos y les dijo, este es el corazón de su niña y así es como lo voy a reparar. Como pueden ver, todos estos son casos muy impactantes, ya que esta microcirugía, de no haberse hecho con la impresión de modelos anatómicos, podría haber traído resultados no tan favorecedores. Los modelos anatómicos en 3D generados por computadora, así como la impresión 3D, tiene un gran impacto en todas las áreas de la pediatría.
y es muy importante el poder analizar cada uno de estos con cuidado. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este curso haya sido de su interés y que hayan podido comprender un poco más acerca de las aplicaciones de la tecnología 3D en el área de la medicina. Los invito a que si tienen muchas más dudas acerca de esto, sigan viendo nuestros cursos. Muchas gracias.